Vamos a comenzar la ponencia número 8 de 10 de este webinar gratuito, los 10 básicos para una cultura de seguridad y salud en el trabajo exitosa. Por ahí ya se está compartiendo mi pantalla. Nuestro siguiente ponente nos va a hablar de lo que es clave en hidrantes y extintores, algo también súper importante para atender las emergencias contra incendios. Y nuestro ponente es Federico Olivo. Él es técnico en urgencias médicas, es instructor en preparación de brigadas de emergencias, también tiene certificación en sistemas contra incendios en SECANE, y actualmente cubre guardias voluntarias de bomberos metropolitanos de San Luis Potosí. Entonces también tiene un chorro de experiencia y anécdotas que contar. También es técnico en extracción vehicular, operaciones contra incendios, en RCP avanzado, incendios estructurales, incendios en aviones y helicópteros y todo lo que tenga que ver con incendios. Pues bienvenido, Federico, un placer que estés aquí con nosotros. El micrófono todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, voy a continuar ya con esta octava ponencia. Les voy a hablar lo que es lo de definición de mangueras contra incendio. Que hoy en día, una manguera contra incendio en la industria a veces nos crea mucha confusión. Les voy a decir ahorita que vaya haciendo mi presentación por qué se crea mucha confusión. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy Bueno. bien. Una manguera contra incendio es un tubo de goma de hule usado para transportar agua desde una fuente de abastecimiento. Entonces, las mangueras tienen tres propósitos. Es lo que es succión. Perdón, Fede, si estás compartiendo, no vemos tu presentación. Entonces, si la puedes compartir, sería perfecto. ¿Ahí ya está la presentación? No, dale acá abajo en... A ver, espérame. Acá en el Google Meet, en la flechita de presentar para poder verla. Sí, ya. Aquí está. A ver si ahora sí ya. Ahí viene, sí. Sí, ya nada más hacerla en grande para poderla ver. Listo. ¿Ya? Bueno. Sí. Entonces les decía, una manguera tiene tres propósitos. Lo que es la succión, lo que es el abastecimiento y lo que es el ataque. Succión ella puede succionar de un tanque contra incendio, de una cisterna, de una pileta. Entonces sería la succión. El abastecimiento sería lo que abastece, puede ser a una red contra incendio, a otro vehículo de emergencia, y el ataque es donde ya sacamos una bifurcación para hacer el ataque al fuego. Entonces, este es el propósito de lo que son las mangueras. Las mangueras se dice que es un tubo flexible, pero también es un tubo rígido. Existen mangueras desde media pulgada hasta 4 pulgadas. En una succión vamos a utilizar mangueras que sean rígidas. Por lo mismo del que está succionando, no se nos se colapse. Y ya hay mangueras de 2,5, lo que usamos en la industria, usamos de 2,5 a 1,5. Esto de la industria, yo trabajé por 31 años en Comisión Federal de Electricidad y al principio no comprendíamos mucho lo que eran las mangueras y nos metía mucho ruido, ya sea en una emergencia o cuando hacíamos los simulacros. Y ahorita les voy a explicar por qué nos mete mucho ruido una manguera contra incendio. Y ya ya en las redes contra incendio, tenemos mangueras de 1,5 pulgadas de 30 metros. Y eso es sobre la norma 002. Ahorita todo lo que voy a hablar es sobre norma 002 y sobre NFPA 1961. Eso es, características de una manguera pueden ser de algodón o poliéster, pueden ser sencillas o de doble capa. Muchas veces en la industria nos utilizamos sencillas. En los vehículos de emergencia sí utilizamos de doble capa por la fricción, por el uso que le damos a ese tipo de mangueras. También hay mangueras de 30 metros, es lo que usamos en la industria, y de 15 metros
lo que usamos en los vehículos de emergencia. Les decía, existen de media pulgada hasta 4 pulgadas. Y aquí lo que les voy a hablar en los conectores, la rosca de conectores o las cuerdas de conectores, pueden ser IPT o NCT. Van a decir, bueno, ¿y qué es IPT? Eso en inglés es Industrial Pipe Thread, que es una cuerda industrial. Y NCT es la National Standard Thread. Entonces es una cuerda estándar. Pero muchas me van a decir la referencia, no identificamos qué es una cuerda o qué significa eso. Las mangueras tienen un conector hembra y tienen un conector macho. El conector hembra es el que va conectado a los hidrantes. Es una cuerda que está por el interior y la cuerda macho está por el exterior. Y ahí es donde nos damos cuenta qué tipo de rosca o cuerda sería. Entonces, aquí ahorita voy a pasar cómo está. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte indicador Hibby. Este corte indicador Hibby son características de los coples roscados para identificar o tocar, ver identificaciones en la ubicación del primer hilo y evitar el trasroscado. Este Hibby o este chaflán, o si ven aquí en la parte donde empieza, aquí donde tengo mi puntero, a ver si se alcanza a ver, ahí ese es el Hibby. Entonces identificamos que esta cuerda, esta rosca, es una NCT, que NCT es National Standard Thread. Haz de cuenta que esta rosca es más burda. Esta tiene de 7 a 9 hilos por pulgada. Perdón que te interrumpa. ¿Qué cuerda usa Bomberos? Bomberos usa esta, es la estándar. La estándar es la que usamos en los vehículos de emergencia. Entonces esta cuerda es más burda, es más amplia. ¿Sí? Entonces tiene menos hilos por pulgada. Tiene, les decía, de 7 a 9. Y la industrial no tiene esta característica, está totalmente lisa, es más pequeña sus hilos, su cuerda, y tiene de 9 a 13 hilos por pulgada, pero no son compatibles. Y a lo que voy es en la experiencia que he tenido en la industria, que muchas veces llegamos los vehículos de emergencia y les preguntamos, ¿tienes cuerda estándar? Y nos dicen sí. Y ya nos estamos conectando y no, era industrial. Entonces ya viene el problema. Entonces, para que tengan una referencia, los vehículos de emergencia o bomberos utilizamos un estándar. Y en la industria es la IPT. ¿A qué voy esto? No importa que su industria tenga IPT o NCT, pero lo importante de ustedes ahí en la industria o en los cuerpos de emergencia, que si tienen IPT, tienen que poner en los hidrantes tienen que tener este tipo de cuerda, porque después nos causa confusión. Y a la hora de la emergencia es cuando nos damos cuenta que no tenemos ese tipo de cuerdas o de roscas, y entonces viene el problema porque no son compatibles. Muchas veces agarra, pero al momento que llega la presión, se nos bota. Y también los conectores, ahorita vamos a ver también lo de los conectores, y también eso nos puede pasar. Entonces, identifiquen lo que es su tipo de cuerdas o de rosca en su industria, y que sean todas iguales, ya sea IPT o NCT. Si tienen variedad de cuerdas IPT, NCT, no se los recomiendo, porque no todos van a estar relacionados con ese tipo de roscas o de cuerdas. Y recuerden, tenemos brigadistas en la tarde, en la noche, en la mañana, o una emergencia no nos va a decir en qué turno va a ser. Entonces, no todos los trabajadores están identificados con estos tipos de conectores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esas van a ser al final, Fede. Bueno, entonces continúo. Eso es. Accesorios. Tenemos accesorios, por ejemplo, los conectores doble macho, doble hembra, reducciones, boquilla o pitón,
llave universal para mangueras, conexiones Y y conexión siamesa. Aquí sí quiero referirles, por ejemplo, boquilla, muchos lo conocen como pitón o como pistero. Nosotros aquí en el Colegio de Bomberos, aquí es la sede nacional del curso de actualización de bomberos industriales y municipales. Este curso es con ese fin, para todos hablar el mismo idioma. Si yo voy a Jalisco, si yo voy a Chiapas, conocer el mismo idioma para hablar de este tipo ya en una emergencia. Por ejemplo, una conexión Y sería este tipo el que tengo, el que tiene las llaves, el que tiene aquí las válvulas, ese que sería una conexión Y. Esa conexión Y nos sirve para que entre un flujo, ¿sí? Una presión, y las vamos a bifurcar a la misma presión y al mismo flujo, pero se va a derivar en dos conexiones, dos mangueras, ¿sí? Y la que tenemos acá arriba, que no tiene válvulas, esa es una conexión siamesa. No sé si la han identificado, por ejemplo, que vamos al cine, que vamos a un centro comercial, muchas veces esas conexiones ahí están, y están llenas de basura, porque no tenemos esa cultura, o nos estacionamos enfrente de esas conexiones. Entonces, esa conexión, el funcionamiento o la característica de esta conexión siamesa es meter dos presiones, ya sean de dos bomberas o de dos vehículos de emergencia, los conectas y te va a alimentar por donde sale, ya sea a un diámetro mayor, de 2.5 hasta 4 pulgadas, para alimentar toda una red contra incendio. Para eso nos sirven este tipo de conexiones, para que ustedes los vayan identificando, ya sea en su industria o cuando sucede una emergencia y nos agarra, por ejemplo, desprevenidos y vemos que están esas conexiones. Hoy les digo, nos andamos estacionando ahí o ahí andamos dejando hasta basura, pero ya saben para qué sirven ese tipo de conexiones. Y tenemos nuestra boquilla o pistero. Esta boquilla o pistero aquí es un hidrojet. Lo utilizamos en el cuerpo de bomberos, pero casi la mayoría de estas boquillas o hidrojet las utilizamos bueno, esto lo usamos en los cuerpos de emergencia, pero nosotros en la industria no tenemos este tipo de boquillas. Una de esas, ¿por qué no las tenemos? Por los robos que hay en la industria, y son carísimas, cuestan mucho dinero este tipo de boquillas. Entonces nosotros tenemos unas más sencillas en la industria, que es una boquilla de 3 pasos, una boquilla sencilla, que no tiene maneral y que no tiene para medir galonaje. Ese ya está un galonaje, ya tiene un estándar. Entonces, eso es lo que manejamos, 3 pasos. ¿Por qué? Porque ahí manejamos un chorro directo, un chorro de ataque y un chorro de protección. Perdón, por eso le llamamos boquilla de 3 pasos. Esta es la boquilla de 3 pasos. Disculpen, pero trago de agua. Esta es una boquilla que ya está seleccionada para un solo flujo, una sola presión. Boquilla de 3 pasos con su característica de su rosca o su cuerda NCT, National Standard True, cuerda estándar. Tenemos 3 tipos de enrollado. Estos también tipos de enrollado nos meten mucho ruido en la industria. ¿Por qué nos mete mucho ruido en la industria? Casi muchas veces lo manejamos con un cople al centro. El cople al centro es este que les voy a mostrar por último. Ese no nos sirve para estar en un hidrante. Este es un enrollado de almacenamiento. Es donde está la persona que no tiene uniforme, no tiene equipo de protección personal de bombero. Ese sería el cople al centro. ¿Por qué no nos sirve, no es funcional este enrollado? Porque al momento de sacarlo del hidrante, lo tenemos que desenrollar nosotros y nos va a costar más tiempo y esfuerzo físico. Y enrollados funcionales que nos pueden
dar buen resultado que tenemos que tener en la industria es un enrollado con coples paralelos, es la persona que está al lado del equipo de protección personal, al lado del que no trae equipo de protección personal, y el cople encimado o cople de prevención. Estos son muy útiles y funcionales en la industria, porque esto simplemente podemos aventar ese tipo de enrollado y no se nos golpean. Lo que cuidamos son nuestros coples, tanto el macho como la hembra. Entonces eso es lo que es más o menos lo que es de mangueras. Aquí pueden consultar lo que es el estándar de NFPA 1961 y 1962. Ya para pasar a prevención de incendios, el tiempo se nos va rapidísimo. Esto es para más tiempo. Yo les decía a Vero, pues va a ser muy poco, muy corto, pero sí me interesa que eso lo conocieran, y más los que estamos en la industria, que nos causa mucho ruido. Y en una emergencia andamos como gallinitas descabezadas y no sabemos qué hacer. Entonces, para que lo tomen en cuenta los que están en la industria o los que están también en cuerpos de emergencia. Llegamos a la industria y se nos hace un caos. Bueno, vamos a ver lo de prevención de incendios. Combustión con llama. Tenemos aquí, con la combustión con llama, que tenemos materiales sólidos, materiales líquidos y materiales gaseosos. Y todo es un procedimiento. En los materiales sólidos, al momento de incendiarse, de poner un punto de ignición, primero se piroliza. Esa pirólisis es cuando apenas empieza a salir un humito, después empieza una gasificación, a salir vapores, y esos vapores al punto de ignición se junta con la reacción en cadena, y tenemos ya una combustión con llama, porque también tenemos combustión sin llama. Una combustión sin llama casi siempre en los materiales sólidos es donde se lleva. Por ejemplo, el viernes de la carnita asada, ya saben que prendemos el carbón, primero sale llama y después se queda sin llama, ya sería una combustión con llama. Y luego seguimos con los materiales líquidos. En el material líquido no tenemos esa pirólisis, no tenemos esa descomposición de la materia. Entonces aquí los vapores son los que se prenden. Llega un punto de ignición. ¿Qué es un punto de ignición? Es la flama abierta, aunque no lo crean, pero tiene 538 grados. Prendan un encendedor y esa llama que ven ahí son 538 grados. Y eso nos puede causar un incendio, y más ya sea con líquidos combustibles o líquidos inflamables. Hace una reacción en cadena y tenemos el fuego. Y luego vamos con los gaseosos, diferentes gases inflamables, gases venenosos, gases tóxicos. Entonces tenemos aquí en los gases inflamables que también tenemos una mezcla, una gasificación, y luego llegamos a un punto de ignición, la reacción en cadena, y tenemos fuego. Y nos vamos a ir con el tetraedro de fuego. Figura geométrica de cuántos lados. A ver si necesito que alguien me diga cuántos lados tiene este tetraedro de fuego. ¿Te quieren contestar ahorita? Hacemos un paréntesis. ¿No? ¿Nadie me contesta? Bueno, voy a continuar. Temperatura. ¿Qué me puede dar temperatura? ¿Cuántos focos de incendio podemos encontrar o cuánto energía calorífica conocen ustedes? Las energías caloríficas, por ejemplo, puede ser eléctrica, mecánica, química, solar y nuclear. Eso nos puede dar temperatura. Agente reductor son los combustibles. Tenemos combustibles sólido, líquido y gaseoso. Esos son los combustibles. Y luego el agente oxidante. Agente oxidante es el oxígeno. En el oxígeno
En el medio ambiente tenemos el 21%. En la atmósfera es el 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y el 1% de gases raros. Y ese 21%, los que identifican, lo que identifican los trabajos en espacios confinados o rescates en espacios confinados, saben de qué estoy hablando. 19.5 es una deficiencia de oxígeno y arriba de 23% o 23.5 es una atmósfera inflamable o explosiva. Pero aquí los líquidos combustibles o inflamables necesitan el 16% para que sigan ardiendo. Aquí el problema donde encontramos con el tetraedro del fuego en el agente oxidante es con los combustibles sólidos. Combustibles sólidos. Combustibles sólidos necesitan el 4% de oxígeno para que sigan ardiendo. Muchas veces en la industria o en los cuerpos de emergencia, en los incendios, hacemos un mal enfriamiento, una mal remoción, nos vamos ya a nuestro cuartel y más tardamos en llegar cuando ya nos están hablando. ¿Por qué? Porque no hicimos una buena remoción, no hicimos un buen enfriamiento y se vino el incendio otra vez. Y vamos con la reacción en cadena. La reacción en cadena, la mezcla de estos tres agentes causan una reacción, están bien excitados. ¿Qué necesitan? Una reacción en cadena. Entonces ahorita les voy a hablar de lo que necesitamos para cada uno de estos agentes, de estos elementos de este tetraedro de fuego. Necesitamos un agente extinguidor. Extintor es todo el recipiente donde se encuentra el producto y el agente para combatir ese fuego. Y agente extinguidor es lo que se encuentra adentro de ese recipiente. Y ahorita vamos a ver. Estas son las fuentes de energía: química, combustión, mezcla de químicos, ignición espontánea. Eléctrica, fuga de corriente, inducción de corriente y sobrecarga. Mecánica, fricción y compresión, es como se inventó el fuego, por medio de fricción. La solar, cuando andamos de traviesos, el efecto lupa, que ahí nos andamos quemando con lupa, eso es, ahorita lo que nos está trayendo muchos problemas de incendio es el efecto lupa, lo solar. Y viene lo nuclear, ese sí no tenemos mucho problema aquí, más que lo que tienen este tipo de esta energía, la nuclear, que es fisión, es fisión y fusión, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y esta es la clasificación. Perdón que te interrumpa, Fede, pero si podemos ir ya cerrando para pasar a la bueno, nomás para que ya me pregunten, esta clasificación en FPA, tenemos 5 tipos de fuegos. Tenemos combustibles sólidos, líquidos, combustibles, inflamables y gases y grasas. Grasas, aquí son grasas de hidrocarburos y grasas de, hidrocarburos y sintéticas. Luego tenemos equipo eléctrico, electrónico energizado, metales, combustibles, y aquí vienen otro tipo de grasas y aceite, los que son los vegetales y animales. Ya les dejo esta presentación. Tenemos tipos de extintores húmedos, secos y gaseosos. Y aquí les dejo esta presentación para que vean diferentes agentes extinguidores y que necesitamos tener en la industria o hasta en nuestra casa, en nuestro departamento, en nuestra oficina, todo esto es. Ahora sí, me abro a las preguntas, los que gusten preguntarme. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, Vero. Yo, Fede, fue muy breve todo lo que, bueno, fue muy concentrado todo lo que nos dijiste, pero yo sí quisiera que nos platicaras un poquito. Regularmente en las empresas tenemos CO2, PQS, son lo que siempre nos como que es el mayor número de volumen que tenemos de agentes extintores. Pero ¿qué pasa con las esfumas? ¿Qué pasa con los agentes extinguidores cuando usas grasas sintéticas o cuando tenemos grasas vegetales o animales? Creo que el tratamiento debe ser diferente. No sé, ¿nos pudieras ahondar un poquito antes de que cerremos el tema?
Sí, míralo, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Esto es muy importante que nosotros conozcamos porque Alto, Fede. Rubén Mande. López, ¿puedes cerrar, por favor, tu micrófono? Gracias. Gracias, Fede. Perdón. Mira, te voy a hablar de espumas, algo así breve, para que más o menos identifiquemos. Haz de cuenta una espuma, hay diferentes tipos de espumas y también los porcentajes de espuma que necesitamos tener. Bueno, lo más básico es una espuma AFF. Es una espuma acuosa, sí, que forma una película acuosa. Esta espuma es para hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos, ahí va a ser una función, va a ser doble funcional la espuma, que es una sofocación. ¿Por qué una sofocación? Es líquido. Vamos a bajar el porcentaje a menos 16% y vamos a dar un enfriamiento a ese incendio. Si queda claro, también tenemos una espuma AFF AR. ¿Qué significa eso? AR, ya me metieron ruido. Es resistente al alcohol. Recuerden, en los líquidos combustibles o inflamables tienen su genio. También son bipolares. Esos se separan, no se juntan, no son misiles. Y tenemos lo que son los agentes polares, los que se llevan bien con todo el viernes. ¿Viernes qué? Viernes de la carnita asada, te vas al Oxxo, perdón por el anuncio, te compras una botellita ahí medio rara con un maguey, un refresco de toronja y haces una mezcla perfecta. Esos son polares, esos se llevan y se mezcla el agua. Entonces ahí tienes que tener una espuma especial que es resistente al alcohol, porque si le aplicas cualquier espuma, no te va a hacer nada. Y se va a comer, desde cuenta el Pac-Man, que se come esa espuma, el fuego se lo va a ir comiendo, no le haces nada. Eso es por parte de líquidos inflamables o inflamables o combustibles, de hidrocarburos o sintéticos. Ahora vámonos con incendios de cocina también. Si le aplicas PQS, polvo químico seco, un fosfato monoamónico, no le vas a hacer nada. Le aplicas CO2, tienes un riesgo. Por la misma presión que sale el CO2, vas a hacer más grande ese incendio, vas a salpicar. Si está en un recipiente, vas a botar ese líquido y lo vas a hacer más grande. Le aplicas agua, te metes en una broncota, lo vas a hacer también más grande. Entonces ahí tenemos que tener sales húmedas, una urea de potasio. ¿Qué es la urea de potasio? Como les decía, son sales húmedas que vamos a saponificar esa grasa, saponificar. Haz de cuenta como una toalla femenina o un pañal de un bebé. ¿Qué es lo que hace con ese líquido? Lo encapsula, lo gelatiniza. Y así vamos, radicales libres, y vamos a terminar con ese incendio, porque con otros agentes extinguidores no le vas a hacer nada. Pregunta de examen. ¿Cuál es el mejor agente extinguidor universal? ¿Cuál es el agente extinguidor universal? ¿Quién me contesta esa pregunta? 3 preguntas les voy a hacer. Pues el agua es el agente. El agua es el universal, eso es. ¿Y el más común en tu centro de trabajo? El polvo químico seco. El polvo químico seco, eso es. Y para un electrónico en espacio cerrado, ¿cuál es el mejor? El ideal para ese incendio. El de CO2. Eso es. Muy bien, por eso. Los que tengan en su industria, ya pasó, no sé quién me contestó, pero sí, ya pasó. Los que tengan en su industria cocina, que ahí cocinen, no porque les lleven ya la comida hecha. Los que tengan en la industria cocinas, fíjense en el comedor o en la cocina, donde están las campanas, por norma tienen que tener ya ese agente, urea de potasio. Son unos cilindros, pueden ser en rojo, pueden ser de acero inoxidable, y ahí ya tienen ese cilindro, y también tienen unos aspersores en lo que va la campana de donde se está cocinando. Hace como 2, 3 años tuvimos un incendio fuerte, se terminó el restaurante se llamaba, parece que La Güera, y se terminó. ¿Por qué? Por acumulación de cochambre.
Otro allá por Himalaya también, el bife también se quemó. ¿Por qué? Por acumulación de cochambre en las campanas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá Miguel Rico tiene Sí. la mano levantada. Si Muy bien. gustas abrir el micrófono, Miguel, y tu camarita, estaría perfecto. Gracias, perdón por tantas preguntas, pero pues No, es sí. bastante No, interesante está este perfecto. tema. Interesante. Me estoy actualizando también. Me preocupa un tanto el tema de las cuerdas. Sí. Lo que es la entrada de IPT o NST. no, perdón, la toma siamesa Toma hacia mesa, normalmente sí. forma parte de una instalación industrial. Así Parece es. ser que esta siempre es una cuerda que no tienen ustedes, ¿sí? O la conexión es que ustedes traen en sus camiones de bomberos para suministrar agua es también es también Es compatible estándar. con nosotros. Es estándar, pero sabes que en los vehículos de emergencia, nosotros por eso les preguntamos, al llegar en la industria, en las conexiones siamesas ponen también las dos conexiones. Sí les recomiendo, si van a hacer el gasto y van a poner esa conexión siamesa, asegúrense que sea mejor NST. Pidan así esa especificación. Para nosotros los cuerpos de emergencia no batallar con ese tipo de conexión. Entonces siempre traen ustedes NST. NST, sí, pero nosotros traemos conectores, traemos herrajes donde podemos hacer el cambio que es de NST a IPT. Entonces tenemos Hacia esos allá iba, conectores. hacia allá iba. Entonces no es necesario tener nosotros esos conectores aquí. No, pero sí identifíquenlos para cuando toco madera, ahora sí que no vaya a suceder nada, que quede todo en prevención, ¿sí? En el antes, ahorita acuérdense, en una emergencia hay un antes, un durante y un después. Ahorita estamos en el antes, estamos en tiempo de paso, ahorita podemos hacer todo, ¿sí? Sí, me Entonces, parece que nosotros normalmente la instalación industrial siempre trae IST, IPT, NST, IPT, sí, IPT, IPT. sí, IPT, muchas veces. Y ahorita ya en la industria ya mejor estamos regulando a que sea NST, para no batallar con los cuerpos de emergencia o tener regularizado todas las conexiones a NST. Muy bien, gracias. Pero sí, los vehículos sí traemos esas conexiones. ¿Quedó Gracias. contestada tu pregunta, Miguel? Sí, muy bien, muy claro. Muchas gracias. Bueno, ándale. ¿Quién sigue? Que se nos termina el Y tiempo. sí, ya última pregunta. Los demás que también tengan preguntas por aquí los pueden dejar en el chat. Ismael Hernández, si gustas abrir tu micrófono y tu camarita. Adelante, Ismael, te escucho. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Muy Aquí buena estamos a ponencia, la orden. muchas felicidades. La verdad es que Gracias. se siente el conocimiento que traes, sobre todo el gusto que tienes de tu profesión. Felicidades, Federico. Muchas Y mi gracias. pregunta, más que una pregunta, es pedirte una recomendación. Todos sabemos que actualmente tenemos muchísimos materiales ya en la industria y ya no Sí. es como tan fácil la clasificación, ¿no? Y muchos de ellos son incluso tóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías al momento de enfrentar un incendio dentro de la industria cuando a veces ni siquiera conoces las mezclas de los materiales que tienes dentro de la planta, ¿no? Mira, no tienes, ahí vamos a ver, evaluación de la escena, las 3S, seguridad, escena, situación. Tú, la escena, la escena no es segura, no tienes que entrar. Tienes que asegurarte qué es lo que se está quemando, qué tienes que hacer. Vamos a hacer un ataque desde afuera y sin penetrar hasta que tengas tú tu equipos de respiración autónomo, equipo a lo mejor de contraincendio, o hasta su dado caso, si son materiales peligrosos, tienes que tener un encapsulado para incendio, si hay incendio, porque la escena no es segura y no sabes a qué te estás exponiendo. Entonces, hasta que tú tengas tu escena segura, entonces sí, adentramos, si no, desde afuera. Es mejor que hacer un ataque ofensivo a penetrar un defensivo y que lleguemos a quedar el brigadista o el de cuerpo de emergencia. A ver si quedó contestada tu pregunta. Sí, Ismael. Sí, muchas gracias, Fred. Gracias. Sí, no se arriesguen, porque como decía Margarita, ahora sí tener el cuerpo humano, somos muy inteligentes, el ser humano somos muy inteligentes, pero somos muy vulnerables a la muerte. Morimos en segundos, minutos, caemos inconscientes, caemos desfallecidos y la muerte.
Por eso también tenemos que tener nuestras brigadas de emergencias bien preparadas con el soporte básico de vida. ¿Quién más? Si no, ya para cerrar. No, ya sería todo, Federico. Pues muchísimas gracias. Así como dice Ismael, se nota que te encanta el tema y pues también lo he notado cuando hemos asistido a las capacitaciones que nos has por ahí colaborado con nosotros, con I3C Coinagro. Muchísimas gracias por ser parte de este foro, de este webinar y por compartirnos y estar celebrando este Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias a ustedes que me invitaron y sí, me apasiona todo esto y estoy a la orden. Espero también como el ingeniero, pues mejor hacer ahora un foro más extenso y hablar de esto o visitar sus plantas. ¿Ah? Hagamos una capacitación virtual, Fede. Creo que son de estos temas que creo muchos de los que estamos aquí, de los 96 que seguimos aquí, nos pueden interesar mucho, nos pueden generar mucho valor. Misma propuesta que le hicimos al profesor Héctor, contigo igual. Hagamos un foro, a ver quién se suma. María del Carmen dice que sí, Juan Francisco que sí. Abran sus camaritas, den sus likes, sus corazoncitos. Mira, amo estos foros por esto. Roberto Mares levantó la mano y dijo que sí, que sí, que sí, que sí. Sí debemos de hacer y me encanta, me entusiasma mucho que podamos tener este feedback por parte de los participantes para seguirnos actualizando. Bien lo dijo hace un momento Miguel, actualizarnos es parte de nuestra labor para hacer una mejor gestión en nuestros riesgos dentro de nuestros centros de trabajo. Recordemos que lo que tenemos adentro y lo que depende de nosotros son vidas y detrás de esas vidas, vidas de familias. Entonces tenemos que ser sumamente responsables, sumamente cuidadosos y sumamente conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen con respecto a la comunidad. Gracias, Fede, por todo esto, por tu generosidad. Siempre te lo voy a agradecer infinitamente. Y Lupita, te cedo la palabra. Gracias, Fede. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a la orden. Lo que se ofrezca, estoy a la orden. Gracias, Federico. Sí. Y pues también gracias a todos los que están aquí desde el inicio, escuchando todas estas ponencias tan interesantes de nuestros invitados.